ahora, en un minuto, es con mi amigo Chano Jiménez desde Madrid, para que, bueno, nada, nos cuente un poco también sobre su visión del momento y sobre todo para que nos ayude a seguir entendiendo este proceso de lo que ellos llaman desescalada, que sería como la reapertura parcial escalonada de toda la economía y bueno, en lo que a nosotros respecta particularmente la industria de gimnasios. Así que sobre eso vamos a charlar ahora unos minutos con Chano. Vamos a buscarlo a Chano por ahí. Chano, ¿cómo va, ¿Qué amigo? tal? Hola, Bien. Guillermo. ¿Cómo vas? Pues mira, muy bien, terminando el día. Aquí ya son las 8:30, ya se va acabando la jornada. Bueno, bueno. Eh, nos tiene un poco confundidos eh, todos los anuncios que escuchamos desde España. Eh, A nosotros vos, también. eh, bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar? A ver, lo que te puedo contar es que a partir del día 11 de mayo, que es ya la semana que viene, aquellas instalaciones que brinden servicio de entrenamiento personal 1-1, Sí, que el entrenamiento sea solicitado por el cliente previa reserva, tiene que haber una reserva de la sesión, ¿vale? En el caso de que la instalación hubiese más de un cliente, porque por ejemplo hubiesen 3 entrenadores con 3 clientes entrenando, habría que respetar los espacios de franquicia de mínimo 2 metros entre cada pareja, ¿no? Entre cada cliente y entrenador. Y no se va a poder hacer uso de los baños ni de los vestuarios. Eso es lo que está, digamos, de momento aprobado a partir del día 11. Y luego hay una previsión de que en la fase 1 de la desescalada, porque las fases aquí no empiezan por la 1, empiezan por la 0. O sea, ahora estamos en lo que se llama fase 0 y luego vendrá una fase que llaman fase 1. Esto parece, la del 11 de mayo es uno. a partir del 11 de mayo es fase 1, exacto. Entonces, a partir de esa fase, luego vendría otra fase, que es la fase 2, que es, empezaría seguramente el 25 de mayo, en la cual hipotéticamente ya podrían abrir los centros, pero con muchísimas restricciones, ¿no? No se hace mención específica a los gimnasios y por eso hay ahí esa ambigüedad de la que hablábamos, de que no está claro. Sí hay una mención específica a la apertura de gimnasios a partir del 8 de junio, pero en principio con un tercio del aforo permitido, aunque está habiendo mucha presión para que el aforo que se permita sea mayor a un tercio. Por ejemplo, en las terrazas de los bares, inicialmente se había prescrito que fuese un tercio y ahora se ha conseguido que sea un 50%. El gobierno ha rectificado sobre la marcha. El gobierno está rectificando mucho cada vez que hay presión. Por eso todos los colectivos se están acostumbrando a presionar muchísimo y por eso hay mucha incertidumbre, porque las normas de hoy en breve pueden ser modificadas. De hecho, todo esto que te estoy diciendo, mañana, mañana podría no servir. ¿Por qué? Porque mañana habría que votar en el Parlamento español la aprobación de la prórroga del estado de alerta, del estado de alarma. Pero hay varios grupos políticos que de momento han dicho que no van a votar en favor. Con lo cual, ahora mismo el gobierno no tiene los votos necesarios para prorrogar el estado de alarma, ¿no? Y eso implicaría que tendrían que buscar otra fórmula legal que no va a poder ser una fórmula con el régimen normativo que tenemos en este momento, sino que tendrá que ser distinto, cediendo a las presiones de los grupos políticos que de momento le niegan el voto. ¿Me explico? Sí, clarísimo. O sea Eh, que realmente es una situación bastante complicada. Chano, desde este fin de semana, desde el 2 de mayo, pudieron empezar a salir a moverse afuera, ¿sí? A hacer Sí, ejercicio al aire libre. ¿Vos saliste? sí, yo salí a correr el mismo sábado, el día 2. Tenemos dos franjas para los deportistas. Tenemos una franja por la mañana desde las 6 hasta las 10 y por la tarde desde las 8 p.m. hasta las 12. Entonces, en esas dos franjas puedes salir a hacer deporte. Yo salí el sábado, había mucha afluencia. Bueno, y eso que yo
salí a correr en el pueblo de Brunete, que es una localidad pequeña que tiene 11.000 habitantes, pero sí se han dado aglomeraciones muy fuertes en determinados puntos de las ciudades grandes. En Madrid, por ejemplo, en Madrid-Río, donde está el río Manzanares, pues ha habido mucha gente en Paseo de la Castellana, en Barcelona, la Barceloneta estaba muy masificada. Ha habido una respuesta O sea, excesiva. difícil de controlar estas restricciones en cuanto a la distancia física a mantener entre las personas, ¿no? En la práctica es difícil eso. Sí, en esta zona sin duda, donde hay zonas de muy alta población, mucha densidad. Estamos hablando de ciudades grandes, pero bueno, ni me imagino, por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Con la población que tenéis, que es inmensa. Ahora mismo esto no sé cómo lo tenéis, pero me parece que todavía no lo tenéis permitido tampoco, ¿no? No, no, todavía no. No, y aparte, Claro. me parece que Buenos Aires va a tardar un poquito todavía Sí, en es que aprobar algo así. tenemos el inconveniente de que determinadas áreas que se suelen utilizar para correr, para el esparcimiento, como por ejemplo es en Madrid el Parque del Retiro, las tienen cerradas. Entonces las zonas que sí se pueden utilizar, pues se provoca más aglomeración. Y Sí. desde el punto de vista sanitario, ¿cuál es la situación hoy en España? Bueno, afortunadamente hay un cambio muy positivo, muy positivo. Lo que pasa es que en España tenemos un problema grave de toma de datos. Los datos son muy contradictorios. De hecho, la Unión Europea ha lanzado una advertencia porque ellos están intentando monitorizar la evolución de las curvas de infectados, curvas de UBI, de personas que están en la UCI, ¿no? En cuidados intensivos, curva de muertos, curva de recuperados. Y España está provocando unos cambios, unos vaivenes, porque han cambiado los criterios de medida de esas curvas. Hombre, parece obvio que la curva de incremento de infectados ha bajado mucho, ya está por debajo del 0,5% de incremento diario, eso es muy positivo, eso es muy positivo, y la curva de fallecimientos también, ya ha bajado muchísimo. Había hoy un dilema porque según el gobierno central, en la Comunidad de Madrid, que sabes que es una comunidad muy poblada, ¿no? Tenemos más de 6 millones de habitantes, solo habían detectado ayer un caso de infección adicional, que eso parecía algo absolutamente extraordinario, ¿no? Difícil de creer. Pero los datos que tiene la Comunidad de Madrid, o sea, el gobierno de la región, dice que son 190. Luego, claro, hay un desfase ahí entre uno y otro. Entonces, ese tipo de desfases están provocando cierta consternación. Pero bueno, si nos fuésemos a los peores datos, en este caso los 190, igualmente estaríamos hablando de una mejora sustancial. O sea, ahora mismo yo diría que hay una evidencia clara de que la pandemia está muy, muy, muy acotada, pero como se está desescalando relativamente rápido, el peligro de rebrote es el que está ahí pendiente es la espada de Damocles que tenemos actualmente, ¿no? Ojalá que no se produzca. Entonces, digamos, si vos tuvieras que hablar con un cliente tuyo en esto, en la planificación de los siguientes pasos, en el plan de reapertura y demás, la fecha que tomarías con ese cliente sería la del 8 de junio, no la del 25 de mayo. Efectivamente. De hecho, bueno, la recomendación que yo le estoy haciendo a todos mis clientes de consultoría es que si tienen la posibilidad de brindar entrenamientos personales, que no se lo piensen, que lo ofrezcan. Estamos diseñando paquetes de bonos de entrenos personales individuales con unos precios razonables y los clientes ya los están comprando porque hay muchos clientes que están muy ávidos de ir al gimnasio. Entonces, aunque sea pagando un poquito más por una sesión de entrenamiento personal, pero los estás motivando, los estás recuperando y se están empezando a incorporar y estás empezando a mover otra vez la caja del negocio, ¿no? Entonces, en aquellos casos en los que resulta factible, a partir del 11 ya se van a empezar a impartir este tipo de entrenamiento. Y luego, sí, la previsión, como tenemos esa, porque después ocurre otra cosa, y es que incluso si mañana se aprobase la ley esta, o sea, la prórroga del estado de alarma, lo que dice la norma es que se irán cumpliendo esas fechas si a la vez los indicadores de medida de progreso de la infección, etcétera, son los que están previstos. O sea, si hubiese cualquier desfase, si estuviesen por encima las infecciones, se correrían el tiempo. O sea, ya no sería tampoco el 8 de junio, podría ser posterior. Con lo cual, bueno, pero mira, el horizonte que tenemos en España, la mayoría de los gimnasios, es que a principios de junio hay una alta probabilidad de que se abran al público.
Entonces ya estamos con los preparativos, por ejemplo, de gel hidroalcohólico, de rollos de papel, de papelera, de ir a lo mejor marcando los espacios para dejar las franquicias necesarias. Ese tipo de medidas sí que las estamos tomando. Chano, Porque, vos que sos una persona de números, eh, ¿tienes alguna noción de el impacto desde el punto de vista porcentual en los costos de todas las medidas estas? Por un lado, en los costos operativos y por otro lado, en cuanto a inversiones, de todas estas medidas bueno, de aseo, ¿se mira, te ocurre, o se te ocurre que puede ser significativo, algo que tenga que impactar sí o sí en el precio, o es algo que la estructura de un gimnasio más o menos bien debería poder absorber? desde el punto de vista de la estructura de ingresos y gastos, yo creo que de momento, con las restricciones y con las normativas que se están incluyendo, el problema no viene por los costes, porque creo que el incremento va a ser, vamos, no va a ser excesivo, va a ser pequeño. A lo mejor estamos hablando de menos de un 5% de incremento de gastos en lo que es la actividad, porque, por ejemplo, lo que se estuvo hablando de poner mamparas y este tipo de historias, no está nada claro que al final eso se haga, ¿no? Yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Y además en España ya tuvimos antecedentes de eso cuando se metieron las leyes antitabaco y obligaron a los restaurantes a delimitar zonas para fumadores con mamparas y luego al poquito tiempo la ley ya prohibía el fumar en absoluto y todas esas mamparas fue una inversión en balde, etcétera. Creo que se aprendió la lección y que ahora no van a obligar a los operadores a invertir en ese tipo de material, de recursos. Con lo cual, básicamente, el problema no va a venir por los gastos, va a venir por los ingresos, porque si tú estableces que el aforo máximo está por debajo del 50%, es un 50, un 30%, para la inmensa mayoría de operadores estás por debajo de break-even, o sea, estás este es un negocio de costos altos, de costos fijos, los costos fijos son muy elevados, pues entonces es casi imposible cubrir tus costes si no tienes por encima de un 50% de aforo de clientes, de usuarios. Eso era algo que a lo que quería ir ahora, ¿no? O sea, esta semana se anunció también la posibilidad de que los gimnasios en Costa Rica abrieran sus puertas y la mayoría, por lo menos de los grandes operadores, decidió mantenerse cerrado hasta la siguiente fase, el 11 de mayo, porque la limitación que les ponían era del 25% de la capacidad total, con lo cual en los números les conviene seguir cerrados, a menos en esas condiciones. Hombre, hay una fórmula. Hombre, 25 es que es súper restrictivo, claro, esa ahí, para que te salgan los números es complicadísimo. Pero imagínate, por ejemplo, que aquí dijese 50%. Yo creo que no sería difícil convencer a los clientes para distribuirlos de tal manera que la mitad de la semana vengan unos y la mitad vengan otros. Pero, por ejemplo, unos vienen lunes y miércoles y otros martes y jueves, ¿me explico? Entonces, dado que mucha gente no va a querer venir de momento, aunque esté pagando, o va a venir poco, y otros van a querer venir y estarán dispuestos a hacer algún pequeño sacrificio, si tú eres capaz de distribuir a tus clientes en distintos días o franjas horarias, ese 50% de aforo puede significar un 80 o un 90% de cuotas activas. ¿Me explico, verdad? Sí. Porque lo que hace es distribuirlo en el tiempo, ¿no? Con un sistema de distribución o de reserva. Bueno, Esa sería yo una creo buena fórmula. que a mí se me ocurre, hoy leía una nota, un reportaje que le hizo CMD al gerente general de Anytime Fitness en España, donde él decía básicamente que, bueno, él cree que va a haber un momento de gran oportunidad para las cadenas 24 horas, y me parece que puede llegar a tener que ver con esto, ¿no? O sea, con agregarle 8 horas más o 10 horas más de apertura al gimnasio y la posibilidad más amplia de distribuir mejor a tus clientes a lo largo del día, ¿no? Sí, mira, hoy justamente estuve redactando un artículo para esa misma revista, para SMD. Me pidieron un artículo sobre quiénes entendía yo o preveía que iban a ser los ganadores y los perdedores de la guerra post-coronavirus, ¿no? De una vez que comience ahora la nueva apertura y con el nuevo entorno que vamos a tener. Y desde luego, los ganadores, hombre, por un lado van a ser las empresas que tengan un respaldo financiero fuerte, porque no se van a ver obligadas
a bajar su calidad o a bajar sus precios, van a poder aguantar, digamos, el chaparrón, ¿no? Sin desposicionarse estratégicamente. Y otras a lo mejor van a incurrir en promociones agresivas para sobrevivir o bajar la calidad del servicio, en fin, que corren grave riesgo de desposicionarse. Pero desde luego los modelos de negocio como los 24/7, lo mismo que los gym boutiques y lo mismo que los estudios de entrenamiento personal, tienen una gran ventaja ahora mismo, y es que tienen más cintura, más flexibilidad, tienen más facilidad de movimiento. No es lo mismo manejar un portaaviones, ¿no? Que es una empresa, un gimnasio multiservicios de 5.000 metros o de 10.000 metros, que un estudio de 300 metros, donde todo es más manejable, ¿no? Entonces puedes cambiar espacio, reconducir temas de servicio, propuestas, trabajar con small groups. Entonces, ahí creo que para estos operadores pequeños hay una oportunidad interesante. Los negocios de conveniencia, como son los 24/7, yo coincido en que se pueden ver reforzados. Yo tengo algún cliente de ese modelo de negocio y somos muy optimistas. Ok. En principios, entre las restricciones que se mencionan, ¿no se habla de una reducción de los horarios de apertura? De momento no. Y Ok. además yo creo que sería un error. Yo creo que al revés, ¿no? O sea, lo ideal Sí. sería, claro, ampliarlo lo Ok. máximo posible, y lo único que tú tienes que poner, a ver, la lógica de esto es que lo que hay que evitar es la aglomeración, ¿no? Entonces, hay que buscar fórmulas que faciliten la franquicia de espacio, ¿no? O sea, cualquier fórmula en la que tú puedas trabajar, entrenar, sin tener a alguien que no esté pegado a ti, sino que hayan 2 metros, es válida. Entonces, sobre eso, sobre lo que la lógica debería girar, ¿no? El problema es que a veces los políticos no son tan lógicos, ¿no? Por ejemplo, en muchos restaurantes están imponiendo normas muy restrictivas y los propietarios dicen, oye, si yo, por ejemplo, tengo unos jardines inmensos, yo puedo dar cabida a cientos de personas manteniendo unos espacios muy elevados entre unos y otros, ¿no? Lo mismo que podría pasar en una instalación deportiva si tiene áreas exteriores. Ahora, por ejemplo, algo que también se va a beneficiar a algunos clubes es que tienen esas zonas exteriores, tienen canchas, tienen jardines y tal, y ahí van a desarrollar actividad. Eh, Cuando vos te sientas hoy con un cliente tuyo, ya digamos que ven la luz al final del túnel, ¿no? En principio, si no pasa nada raro y Sí, sí, esperemos que mira, no. sí. De eh, hecho, no sé si es significativo o no, pero hoy lunes, yo he tenido una afluencia de nuevos clientes, o sea, de personas que me han contactado hoy, precisamente hoy lunes, ¿no? Algunos incluso durante el fin de semana, para desarrollar nuevos planes de crecimiento estratégico, de implementación de servicios online, etcétera, etcétera, muy elevado. O sea, hacía mucho tiempo que yo no tenía digamos, un rebrote, ¿no? De solicitudes de clientes para la consultoría tan fuerte como el de hoy. Y no son clientes que yo vea que vengan a consultarme porque están pensando en cerrar el negocio, sino todo lo contrario, ¿no? Porque están animados a competir y están animados a desarrollar nuevas líneas de negocio. Ahora, mira, el tema, por ejemplo, de los servicios online, eh, muchos se plantean si vale la pena o no tenerlo, digamos, como una nueva línea de negocio rentable en sí misma. Y ese es un análisis que debe ser un análisis profundo, que debería conllevar un business plan. Pero lo que sí que yo creo que ya no es negociable, al menos en Europa o en Estados Unidos, donde está, digamos, el sector más avanzado, más puntero, es el que a tu oferta presencial la complementes con una oferta online para los clientes de espacio físico. ¿Me explico? Porque durante este periodo casi todos los operadores han avanzado mucho en ese sentido. Y bueno, ya también se han dado cuenta, ¿no? De que es un complemento ideal. Ideal porque, por ejemplo, si ahora quisiésemos defender la continuidad del entrenamiento durante periodos vacacionales o en momentos en los que no puedes venir con tanta frecuencia, pues el tener una oferta online, ese complemento es ideal. sí, sí, tal cual. Creo que sería una picardía, aún para los más extremistas de el servicio analógico, eh, desperdiciar esta oportunidad también para complementar el servicio y hacerlo más completo, ¿no? Con productos híbridos.
Claro, porque además tú piensas que como ha sido tanto el uso que se ha hecho por parte de los usuarios, ahora va a ser hasta chocante, ¿no? Que un usuario diga, pero bueno, ¿y vosotros no tenéis nada online? Claro, tal cual. Sí. Chano, bueno, pero para, porque no terminé entonces con la pregunta anterior, era, ahora que ustedes ven luz al final del túnel, cuando vos te sientas con un cliente, eh, ¿se sientan a trabajar en qué? O sea, ¿cuál es el aspecto principal hoy de trabajo con un cliente sabiendo que en un mes más o menos podrían reabrir sus puertas con las limitaciones que se impongan? Pues mira, te lo voy a decir con ejemplos. Una de las últimas peticiones que he tenido es un club premium que quiere desarrollar toda una oferta de servicios online complementarios a los presenciales porque prevé que durante varios meses las restricciones y el miedo de los usuarios van a dificultar el mismo uso que había antes de la cuarentena. Entonces, quiere tener una buena oferta de servicios digitales complementaria a los presenciales. ¿Vale? Eso es algo que me están demandando mucho. Otra cosa que me han demandado, por ejemplo, hoy mismo, es una empresa que ha visto una oportunidad grande y me ha dicho, oye, ahora hay empresas grandes de clubes premium que están cerradas y van a tener que seguir cerradas hasta principios de junio, pero yo puedo abrir porque yo soy un estudio de entrenamiento personal, soy un gym boutique, quiero que me desarrolles una estrategia para quitarle clientes a los que están cerrados. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar esta coyuntura, o sea, voy a aprovecharme y durante un mes yo voy a poder ofrecer servicios que ellos no pueden o no quieren y entonces quiero crear a lo mejor un producto para este periodo de tiempo que dé a conocer mi servicio, que pueda robarle cierta cuota de mercado con una estrategia de comunicación adecuada y si luego consigo retener a esos clientes, pues cuando ellos abran, estos clientes ya me los habré quedado yo. Ese es otro tipo de encargo que ahora me está llegando. Son los más. Y luego ya también hay gente que lo que me dice directamente, mira, Chano, tendremos que abrir dentro de un mes, vamos a replantear nuestra oferta de servicios y productos, ya no hablo solo online, sino también los habituales, los presenciales, para que en el nuevo entorno que se va a dar sean más competitivos. Entonces, ¿qué cambios deberíamos encarar? Pues, por ejemplo, no trabajar tanto por cuotas y trabajar más por programas, ¿no? Enfocarnos más en resultados, ofrecer más garantías en cuanto a salubridad, etcétera, etcétera. Entonces, también ese es otro de los encargos que más me piden. Digamos que esas son las tres demandas que veo quizás más acentuadas. Los que quieren desarrollar servicios digitales online como complemento, los que quieren desarrollar estrategias agresivas de marketing para captar cuota de mercado y los que quieren aprovechar esta coyuntura para estratégicamente redefinirse, reposicionarse y salir al mercado con un producto más atractivo, más competitivo en el nuevo entorno. Bien. Te hago una pregunta un poco difícil, ¿puedo? Claro. Otra cosa es que yo sepa contestarla. No, lo vas a saber contestar, pero te voy a agarrar como para, te voy a hacer pensar. Nuestra primera charla sobre este tema fue a muy poco tiempo de que los gimnasios tuvieran que cerrar en España y a los pocos días en Argentina, cerca del 20 de marzo por ahí. Ajá. Seguramente a lo largo de las semanas sacaste algunas conclusiones e hiciste algunos aprendizajes. Al día de hoy, ¿cuáles de esas primeras conclusiones y aprendizajes que hiciste te das cuenta de que estaban errados y los cambiaste? O sea, al principio del problema dijiste esto viene por aquí y hoy te das cuenta que en realidad estaban correctas. Frases que más he repetido durante el último mes o los dos últimos meses es: esta es mi predicción y me gustaría equivocarme. Y de verdad, con toda la humildad, creo que me he equivocado poco, ¿eh? O sea, no, más o menos se han ido dando, pero bueno, tampoco he descubierto la rueda porque creo que casi todas las cosas que yo he ido planteando he coincidido con otros expertos, ¿eh? Recuerdas que hicimos una mesa redonda de expertos y había bastante comunión de ideas, o sea que bueno, yo creo que la gente que conoce bien el sector, que tiene experiencia y que tiene una visión estratégica, es fácil que lleguemos a conclusiones similares. Entonces,
ahora mismo no me viene a la mente nada que yo diga, esta primera conclusión que saqué. Lo que sí es verdad es que cada momento, como la coyuntura ha ido cambiando, ¿no? De forma, digamos, muy rápida. En cada momento ha tenido, digamos, su afán, ¿no? Su quehacer. O sea, en cada momento las necesidades eran una, había que poner más el énfasis en eso y luego en otra cosa, ¿no? Primero era resolver qué le decimos a los clientes, luego qué vamos a ofrecer para abril. Luego, durante el mes de abril y preparación de mayo, podemos seguir intentando captar clientes o fidelizar clientes. Y ahora ya estamos en la fase de qué vamos a hacer para la apertura, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir? ¿Con qué planteamiento abrimos? Entonces, ha ido todo muy rápido. Ahora, yo te doy un presupuesto de marketing limitado, ¿no? Y con esto vamos cerrando, como para terminar de dejar en claro lo que creo que es más valioso de lo que has dicho. Te doy un presupuesto limitado para la reapertura en junio. Y ese presupuesto lo puedes usar en adecuaciones en la infraestructura para cumplir con las normas de seguridad, en capacitación para el equipo, en un montón de cuestiones, incluido el marketing y las ventas. O sea, ¿en qué pondrías al momento de la apertura todo tu foco y todo tu presupuesto, considerando que sos una empresa probablemente endeudada y que estás en un contexto, en un mercado en el que si bien no puedes atender a toda la gente que quisieras, va a haber muchos haciendo esto que vos decías hace un rato, ¿no? Tratando de sacar clientes de donde puedan. Yo, si tuviese que priorizar, priorizaría mejorar mi producto. Y te lo explico con un ejemplo de otra petición de otro cliente que tuve hoy. Este es un cliente, fíjate que atípico, ¿eh? Porque a mí se me conoce sobre todo como un consultor de marketing y ventas, especializado en captación. Pero este cliente me dijo, Chano, lo que te quiero pedir es un encargo que es el siguiente. Quiero que me ayudes a desarrollar los procesos de los macrociclos de entrenamiento de mis clientes, porque quiero mejorar mi producto de entrenamiento. O sea, quiero que a las personas, al mercado, mi propuesta de entrenamiento sea mucho más convincente, mucho más enfocada en resultados. O sea, quiero que trabajemos desde lo que es crear un macrociclo basado en un objetivo global, como puede ser, por ejemplo, recomposición corporal, y a partir de ahí plantear los mesociclos, plantear los microciclos, plantear las sesiones, su estructura, su contenido y qué va a llevar de proceso, ¿no? Valoraciones iniciales, seguimientos atléticos personalizados, uso de tecnología aplicada al resultado. Estos desarrollos no tienen por qué ser muy costosos, o sea, requieren más de aportación intelectual, ¿no? Y de aplicación de la ciencia del entrenamiento y de la actividad física puesta al servicio y conjugada también con marketing, ¿no? Pero no requieren a lo mejor grandes inversiones, ¿no? Ni en equipamiento, ni en reforma, ni nada. Creo que es una buena opción para salir al mercado pues con un producto más competitivo, más convincente, que ya vayamos rompiendo un poco con la idea de que los gimnasios son pagar una cuota para usar unas instalaciones. O sea, irnos a un concepto más sofisticado, es pagar para conseguir un resultado, ¿no? Y entonces quiero tratar con profesionales que me ofrecen programas, ¿no? Con planes. Creo que esa es una muy buena decisión que no va a requerir grandes inversiones. Luego, hombre, tendrán que saberlo comunicar, pues con el presupuesto restante, que lo comuniquen bien, que lo adornen, que lo pongan en valor, con presentaciones gráficas atractivas, con algo de promoción, pero esa puede ser una buena alternativa, sobre todo para pequeños operadores, para estos que te digo que ahora yo creo que tienen más oportunidades, ¿no? Gimnasios pequeños. Chano, la última. Lamentablemente para nosotros en estas latitudes, salvo el caso de Uruguay, que en realidad en Uruguay los gimnasios nunca estuvieron obligados a cerrar, pero sí lo hicieron en la mayoría de los casos por una cuestión de seguridad y de acompañar lo que hacía el resto de la sociedad, ¿no? Pero ahora ya están hablando de posibles reaperturas. El caso de Costa Rica que te comentaba, que están autorizados a abrir, pero varios decidieron no abrir hasta que les permitan una mayor cantidad de gente. En general, bueno, perdón, y Brasil sí hay algunos estados en los que los gimnasios están funcionando. En el resto de los países todavía no está muy claro cuándo y yo creo que en las grandes ciudades
dado que se nos aproxima el invierno, se va a demorar la apertura, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Mm. Un mensaje para esos gimnasios, para esos dueños de gimnasios que hoy, digamos, a diferencia de ustedes, todavía no ven luz al final. Pues tienen que hacer un esfuerzo por hacer un análisis que sea lo más frío, lo más objetivo posible. Y mira, voy a ser muy crudo. Esto lo reflejaba en el artículo este que redacté hoy. Hay operadores que no van a salir vivos de esta. Si con unos criterios objetivos de análisis de posibilidades de supervivencia de tu negocio llegas a la conclusión de que tu supervivencia es prácticamente imposible, hay que saber poner lo que se llama un stop loss, ¿no? Una parada a las pérdidas, como se hace en la bolsa, ¿no? Todo inversor aprende eso, esa es la primera lección, ¿no? O sea, saber cuándo, hasta dónde perder, ¿no? Hay un punto en el que hay que salir lo menos dañado posible, ¿no? Hay que minorar las pérdidas y entonces salir lo antes posible. Entonces, hay que hacer un examen de conciencia de recursos que sea lo más objetivo, lo más preciso posible para ver realmente qué realidades y qué posibilidades tienes. Si llegas a la conclusión de que tu viabilidad está muy complicada, plantéate una salida lo más honrosa posible, lo menos dolosa posible. Y si no es así, si te ves con posibilidades y te ves con ganas de sobrevivir y ves que todavía tienes capacidad, entonces tienes que ir a muerte. O sea, entonces tienes que meter toda la carne en el asador. Tienes que ir como Leónidas con los espartanos, ¿vale? O sea, tienes que tener valentía e inteligencia. Y esos son los dos escenarios en los que psicológicamente hay que ubicarse, ¿no? En aceptar lo inevitable y salir dignamente, o decir, voy a apostar, pero entonces voy con todo. Y si voy con todo, no vayas con demasiada, ¿cómo se dice? No seas pusilánime, no vayas con medias tintas, porque en esta guerra al final, o sea, ahora todavía, por ejemplo, hay mucha gente que se mueve dentro de lo que llamamos aquí el buen rollismo, ¿no? El buen rollo es, todos somos del mismo gremio, del mismo sector, tenemos que ayudarnos, apoyarnos, eso es precioso, es muy bonito, maravilloso, ¿no? Pero dentro de un mes, cuando estén abiertos los gimnasios y vean que hay que repartir la miseria, ya es una cuestión de supervivencia. Entonces, llegados a ese punto, la actitud es otra. O sea, tú tienes que mirar por tu negocio, tienes que mirar por ti, tienes que ser muy fuerte, muy valiente, ser frío, tomar decisiones y apostar. Porque el que se quede en tierra de nadie va a ser una muerte lenta. Gracias, Chano, como siempre. Dentro de muy pocos días te volvemos a llamar. Perfecto, un fuerte abrazo. Abrazo, cuídate, amigo. Cuídense. Chao, chao. Nos vemos.